Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Bueno, otra jornada intensa aquí en la Cámara de Diputados y todos los detalles los tenemos aquí en Diputados TV, el resumen, y aquí repasamos cada uno de los temas. Sin acuerdo entre oposición y oficialismo, se le dio dictamen a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional firmó un dictamen de mayoría elaborado por el Frente de Todos. La fórmula, que fue presentada por la titular de ANSES, Fernanda Raberta, se compone de una combinación entre la evolución salarial y la recaudación del ANSES. Así fue por partes iguales, como la que se aplicó desde 2008. Trabajo conjunto de comisiones, avanza la paridad de género en medios y empresas del Estado. La Comisión de Mujeres se reunió con la de Comunicaciones e Informática, dieron dictamen el proyecto de ley sobre paridad de género en los servicios de radio y televisión estatales. Más tarde, esa comisión se reunió con la de Legislación General para darle tratamiento a la iniciativa de paridad de género en empresas y sociedades del Estado. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia, dictamen para el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de las prestaciones alimentarias fijadas en virtud de resolución judicial. La Comisión de Legislación General además le dio dictamen a la iniciativa de acompañamiento en el final de la vida para pacientes con COVID. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, con qué actividad, ¿no? Totalmente. Qué semanita. Muchísimo movimiento. Sí, fuerte. Lo vi al Leo cansado, entonces digo, el actividad, ¿no? Porque el ajetreo informativo. Y mañana vamos a estar más cansados porque mañana tenemos 5 o 6 comisiones más, incluyendo etiquetado de alimentos. Hoy tuvimos 3 o 4, más la movilidad jubilatoria. Tuvimos sesión aparte, hasta el tema es que se acerca la fecha, ¿no? El 30 de noviembre y a partir de allí... Exactamente, hasta el 20 los dictámenes. La semana que viene dictámenes. La última semana para sacar dictámenes. Después queda una semana más para llevar los temas al recinto y la posibilidad de que se prorroguen las ordinarias. Bueno, contame, Claudito, ¿cómo viene todo a partir de lo que ocurrió y a partir de ahora? Bueno, hoy nos encontramos con un día bastante particular porque así como habíamos contado la hiperactividad de las comisiones, la hiperactividad de las comisiones tiene una particularidad muy especial que tiene que ver con la sesión también de la Cámara de Diputados. En la mayoría estamos hablando de textos que tenían consenso, que reunían un gran consenso, digamos, entre oficialismo y oposición. Lo mismo ha sucedido en las últimas reuniones de comisión de hoy. Sin embargo, hoy nos hemos encontrado con otro escenario distinto porque hoy se esperaba que el Senado le completara de aprobar el presupuesto que fue tratado precisamente la semana pasada en la Cámara de Diputados. Finalmente eso no pudo suceder porque, porque en el medio hubo un problema administrativo a partir de una advertencia que hizo el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, en una carta que envió a la Cámara de Diputados avisando que el texto que había aprobado la Cámara de Diputados no incluía una serie de planillas que no implicaban ningún cambio en las partidas presupuestarias ni nada por el estilo, pero que eso generaba una dificultad a la hora de que sea finalmente aprobado por el Senado. Lo cierto es que la nota tiene fecha del 4 de noviembre, el presupuesto fue votado el 29 de octubre. Ahora, perdóname, es una planilla, un pedido lógico. No es algo ilógico. No, totalmente, porque en la transmisión de esas planillas, cuando las manda Hacienda, fueron mal transmitidas, según explica Rigo, fueron mal transmitidas, es decir, que hay algunas cifras de partidas que no están especificadas. Se cortaba, faltan filas, están salteadas. Está salteado. Entonces, por ese error formal, hay que ver cómo se hace. Bueno. Y nos encontramos con esa particularidad que hoy el Senado arranca, incluso con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y en un momento el senador por Córdoba, Carlos Caserio, anuncia que estaba esa dificultad y que eso genera esa dificultad. Y por otro lado tenés al Fondo Monetario en Argentina que está esperando esto. Hay un dato, por eso no es un detalle por eso estaba Guzmán hoy precisamente en uno de los balcones del recinto del Senado. Cuando escucha a Caserio, el ministro se para y se va. Karina Banfi está en línea, el tema tiene que ver con la Comisión de Mujeres. ¿Qué tal, Karina? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, avanza finalmente la paridad de género en medios y empresas del Estado.
¿Está tan desbalanceado hasta ahora, Karina, esta situación? Sí, lamentablemente. Los números en especial, bueno, la Organización de Naciones Unidas, ONU Mujeres, dedica mucho principalmente a ver cuál es la incorporación de las mujeres, principalmente en la toma de decisiones de las empresas. Y recién estaba revisando los números. Según el último censo que ha hecho ONU Mujeres, solamente en el mundo hay 37 mujeres que dirigen compañías en el mundo. En el año 1998 había una sola. Entonces, la verdad, cuando uno ve esos números, realmente les llama la atención, piensan que están mal, que le debe faltar algún dato, y en realidad no, apenas el 7% de una empresa o de las empresas en general, y esto también en determinadas organizaciones de empresas privadas como Fortune, habla de que las mujeres solamente ocupan un 7% en la toma de decisiones empresariales. Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones sobre la oportunidad, tiene que ver con los deberes de cuidado, donde las mujeres quedan relegadas, incluso muchas de ellas muy preparadas, con doctorados, con conocimientos de grado, ¿no?, para poder dirigir una empresa, pero a la hora de pensar el lugar que ocupa la mujer en la familia, aunque estamos en el 2020, también sigue siendo dificultoso. Por eso para nosotros la acción, y te lo voy a decir así, para nosotras dentro del Congreso, que hemos dado un gran avance con la acción afirmativa en el marco de la política, con aquel 2017 en donde logramos la paridad del 50 y 50, poder llevar adelante estas agendas, hacer la acción afirmativa de los espacios de las mujeres, del género, de la diversidad, en ocupar cargos a partir de los méritos, pero que se tenga y se contemple el lugar de las mujeres como una oportunidad, es parte de la política de Estado que queremos acompañar. Bueno, hay una palabra importante, Karina, a partir de los méritos, en un momento donde la meritocracia está sobre la mesa. Pero para las mujeres siempre nos piden mérito. ¿No han escuchado ustedes? Que siempre tenemos que ver si realmente las mujeres estamos en condiciones de ocupar esos lugares. Si podemos dirigir el Congreso de la Nación, si podemos ser presidentas. Digo, no es menor que nosotros, por ejemplo, digo en el mundo, la sociedad, hayamos celebrado, y todos los líderes mundiales en el fin de semana, cuando se ratificaba y de alguna manera se daba el resultado de las elecciones de Biden y Kamala Harris, hablaran de Kamala Harris, ¿no? Dijeran, bueno, celebro, felicito a John Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Y la verdad es raro, siglo XXI, que las mujeres recién estemos abriendo las puertas de esos lugares de toma de decisión tan importante. El tema no es recién ahora. Natural. Tal vez la pregunta es a partir de ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar para que esto se equipare? Digo, ¿será pronto? ¿Llevará tiempo? Pues es un cambio cultural y esto también hay que aceptarlo, ¿no? Es un cambio cultural. Bueno, eso depende de cómo las sociedades se vayan ayornando, cómo lo vayan aceptando. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros en Argentina logramos el matrimonio igualitario, quizás no pensábamos que iba a tener una aceptación tan inmediata, tan rápida. Esto llevó incluso a muchos políticos, dirigentes muy reconocidos, que muchos años después se arrepintieron de votar en contra y expresarse y pedir disculpas. Eso es parte de un cambio en cómo se van asimilando estas normas que generan un cambio, una transformación en la sociedad. Y yo creo que con la paridad va pasando lo mismo, ¿no? Hoy casi ni se cuestiona que la mujer, en términos de forma, que las mujeres tengan que tener la misma oportunidad que los varones, y por eso también hoy pueden ver en ambos dictamen salen, más allá de que en el dictamen de medios tuvimos una disidencia parcial, Juntos por el Cambio, pero que refiere más que nada a cómo se protege y se iguala, o mejor dicho, no entra en empuja
la libertad de expresión, en materia de pauta oficial, con la acción afirmativa de encontrar un espacio también para las mujeres en las vocerías de los programas periodísticos. Claro. Lo digo esto y hay 3 varones que estoy hablando. Tal cual. Así que, es el único panel que hay 3 varones. No quiero afectar ningún empleo, pero quizás estaría bueno incorporar a más mujeres a esa mesa, que va a ser muy interesante, aunque en la tarde hay programas solo de mujeres que son muy buenos y muy entretenidos. Sí, porque a veces se da que son 3 mujeres también. ¿Y ahí qué hacemos? Es más, hay mayoría en que son 3 mujeres que en este que somos. Pero ojalá lleguemos a ese debate. Ojalá lleguemos a ese debate, porque significa que efectivamente hemos encontrado el equilibrio en ese nivel de oportunidades en donde los hombres también puedan reclamar, bueno, también nos tocan a nosotros. Lamentablemente hoy no es así, no es igual. No es igual que un hombre reclame un lugar que supuestamente merecería una mujer, principalmente por esto. Mire, en el ámbito de los medios de comunicación, solamente el 24% de las mujeres son aquellas que tienen la vocería, el protagonismo de llevar adelante las noticias. Y ustedes lo deben saber muy bien, principalmente porque muchos años se creyó o se cree que el hombre es más confiable al momento de tener que difundir una noticia que una mujer. No sé de dónde sale eso, pero parece que eso pegaba así en la audiencia. Yo creo que eso también ha cambiado. Y hoy las mujeres hemos ganado esa confianza en la audiencia, en la sociedad, en el electorado, en donde quizás se nos hace un poco más fácil, pero principalmente por el trabajo que han hecho nuestras abuelas, nuestras madres, aquellas dirigentes históricas de la política argentina, que nos ha permitido hoy a nosotras, que tenemos que tener este rol y esta obligación de poder abrir puertas a muchas mujeres más en todos los ámbitos de la Argentina. Diputada Banfi, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. En primer lugar es muy interesante lo que usted plantea, porque en esta señal contamos con una gran cantidad de colegas que participan de esta transmisión, en primer lugar. Y de eso nosotros estamos muy contentos y orgullosos. Ahora le agrego un dato. Hay una cuestión con la participación de las mujeres en los medios, porque todavía falta que las empresas periodísticas cedan a ese proceso y las empresas periodísticas privadas. Entiendo que el debate que se ha dado hoy, especialmente en las 2 comisiones, las 2 reuniones, perdón, de comisión, tienen que ver con no solamente con el servicio de radio y televisión, sino también con las empresas públicas. Quiero preguntarle al respecto, ¿cómo va a ser el trabajo de aquí en adelante? Venimos de una etapa en donde se vienen votando una serie de proyectos por consenso, en donde llegan rápidamente al recinto y son transformados en ley. No queda mucho tiempo de este periodo y eso explica la velocidad. Para usted, ¿cómo va a ser la hoja de ruta a partir de estos 2 dictámenes que fueron aprobados hoy? Yo creo que van a llegar rápido al recinto antes del 30 de noviembre por el nivel de consenso que tienen. Y uno es una media sanción del Senado, el de medios, y el otro supongo que en el Senado va a tener también un tratamiento rápido. Luego, para mí, creo, y hoy yo lo planteaba cuando tomé la palabra, es muy importante que nosotras también le demos seguimiento a la implementación en lo que refiere a cómo se van a llevar adelante estos procesos, teniendo en cuenta que hay que adecuar, aunque no es una novedad. Ustedes ya saben que hubo una resolución de la IGJ en donde también pide a las empresas y a las organizaciones sociales que busquen de alguna manera desde la promoción y también se involucra al sector privado justamente desde los incentivos, ¿no? Buscar incentivos para que se promueva a las mujeres en estos lugares de toma de decisión y ayude principalmente a las necesidades que tienen las propias empresas. Esto no es nuevo. Este año nosotros votamos la Ley de Economía del Conocimiento, en donde también teníamos un artículo de promoción de que si estas empresas contrataban a mujeres, a travestis, a gente más que nada de los colectivos o de las minorías, también ayudaban y generaban aspectos positivos para los incentivos de beneficios impositivos que tiene la Ley de Economía del Conocimiento. Entonces ya esto se va metiendo en muchas normas, especialmente de la promoción y del desarrollo, porque necesitamos que se habilite estos espacios, el espacio de la productividad y del desarrollo para las mujeres, entre otras cosas porque somos más.
somos muchas las mujeres y estamos muy preparadas, pero que a la hora, por ejemplo, de buscar empleo, se dificulta mucho. Y se sigue dificultando como siempre se dificultó. Cuando tenés esa edad media de 30 años y te casaste recién y entonces vas a una entrevista de trabajo y te preguntan si tenés hijos y decís que no, no te contratan porque piensan que te vas a embarazar en cuanto consigas estabilidad laboral y entonces el tipo va a tener que pagar todas las cargas familiares y sociales que no tiene ganas. Ese tipo de cuestiones todavía están insertas en la lógica que nosotros tenemos que controlar y revisar al momento de la implementación y generar puentes entre el Estado, que tiene la obligación de buscar la equidad, y las empresas, no solo públicas, sino también privadas, para que habiliten la oportunidad de mayor empleo a las mujeres en todos estos espacios. Gracias, diputada, por el tiempo, muy amable. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está. Es todo un tema, ¿eh? Sí, es todo un tema. También, y después seguramente lo vamos a hablar con alguna otra entrevistada, el tema qué pasa en la educación. Sí, de acuerdo a las carreras, de acuerdo a tu preparación, después tenés la oportunidad laboral, ¿no? De acuerdo a qué actividad. Bueno, históricamente los industriales no tenían mujeres, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Hay alguna excepción, y se iba ingeniería, claro, después se iba trasladando a ingeniería. Esa cosa de Pero esto también tiene que ver con, es cultural. Totalmente. A ver, bueno, muy bien, magisterio. Muy bien, nacional, y de ahí vas a algo que tenga que ver con las ciencias naturales, o sea, qué sé yo. Por eso pienso que la clave está en garantizar la igualdad de oportunidades. Precisamente porque, como yo le planteaba a la diputada, en el caso de las cadenas, de las televisoras privadas, lo han planteado infinidad de colegas. Los que toman las decisiones en muchos casos son hombres, y muchas veces también se han encontrado con conducciones femeninas que muchas veces siguen adelante con el mismo esquema de decisiones, porque lo termina planteando la empresa. Entonces yo entiendo que, digamos, en el medio de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, después de todo este proceso de precarización, esto tiene un impacto muy grande también en las trabajadoras de prensa. Y un tema, es muy importante que esta legislación pueda impactar en el ámbito del Estado, pero hay que ver cuánto tiempo va a llevar para que eso repercuta en las empresas privadas, ¿no? Es un cambio cultural que hay que esperarlo. Yo no veo, una cosita más, no veo una gran descompensación en las redacciones gráficas nacionales de mujeres y hombres. Y en la Me gustaría ver la estadística. Y en la tele, cuando hablaba la diputada, los noticieros centrales, desde que yo soy chico, hay una pareja de hombre y mujer, más o menos, de Mónica y César, de otras parejas, siempre un hombre y una mujer conduciendo los noticieros. Bueno, a ver, en relación al tema que ha dicho Gisela Marciota, a ver. Nosotros como representantes y en el lugar que ocupamos tenemos la obligación de representar a todos y todas y también velar por los contenidos que tienen nuestros medios de comunicación, que circunstancialmente están en manos de gestión privada. Me parece que el claro ejemplo es lo que ocurre con la educación, ¿no? Que la educación puede estar administrada por una gestión privada o puede ser administrada por una gestión estatal. Bueno, en los medios de comunicación sucede exactamente lo mismo, tienen licencias que tienen que ser renovadas, y me parece que nosotros tenemos la obligación y el Estado tiene la obligación de poder ocuparse de lo que tiene que ver con esos contenidos y con la composición que tiene en los recursos humanos cada una de estas empresas que, insisto, circunstancialmente están en determinadas manos que los gestionan. Por eso a mí me parece importante, mi proyecto planteé esta necesidad de que la equidad sea tanto en medios públicos como privados. Me parece un avance extraordinario que por lo menos logremos con esta ley que se cumpla en un principio en los medios de gestión pública. Mi compromiso es seguir trabajando para que la equidad también llegue y se invite a los medios de gestión privada a que cumplan con alguna futura ley que también se nos exija a ellos para que nosotras también podamos ser parte de esas empresas de comunicación en todo sentido, en lo que tiene que ver con audiovisuales, en medios gráficos, y que también ese ser parte de esa equidad que estamos buscando no se limite solamente, insisto, a la visibilidad de esos lugares, sino que también estemos sentadas en mesas de directorios y en mesas de decisiones editoriales para poder marcar la agenda con perspectiva de género transversal a la hora de comunicar, que es lo que se necesita.
Bueno, un tema es lo público y otro es lo privado, muchachos. Totalmente, totalmente. El privado te va a llevar más tiempo porque toman las decisiones. Pero sí, absolutamente, totalmente. En el mundo corporativo, hay que recordar el esfuerzo de muchas mujeres para poder ocupar lugares de decisión muy importantes en el mundo corporativo. Y lo que se han masculinizado para poder defender sus posiciones. Exactamente. Mujer al frente de una compañía, agarrate. Totalmente. Agarrate, absolutamente. porque son full. Sí. ¿Entendés? Pero también hay que reconocer algo. Generalmente, muchas de esas mujeres directoras no tienen familia. Ustedes piensen en grandes y no tienen familia, son solitas o no tienen chicos o no tienen, pues no tienen, ¿viste? Y esto se cuestionó más de una oportunidad, de verdad. ¿Por qué? Y bueno, el hombre está full, y sabe que su casa está, si querés te hablo en mi generación. El hombre se ocupó de la empresa, la mujer se ocupó de su hogar. Bueno, es que por eso, durante muchos años eso se naturalizó. Claro, fue está muy bueno ponerlo en el plano de la discusión pública y especialmente en el Congreso. Ahora, un dato que quería recordar. Yo no digo ni que esté bien ni mal. No. Es una realidad. Está muy bueno ponerlo ahora, en la mesa. Hipócritamente decir totalmente, no, porque obvio, exactamente. Y un dato de contexto, en el caso específico de los medios públicos. Hay que recordar que desde diciembre de 2015 la Agencia Nacional de Noticias TELAM es totalmente conducida por periodistas y por mujeres. De 2019. De 2019, perdón. Algo totalmente diferente a lo que pasó a partir de diciembre de 2015, en donde la conducción de la Agencia TELAM, antes de entrar en un conflicto durísimo, fue totalmente conducido por hombres. Entiendo que también es otro dato dentro de los datos que vamos recopilando para poder comprender esta complejidad, ¿no? Sí. Bueno, y otro caso de mujeres conduciendo, Isela Contrastini le tocó nada menos que llevar adelante Aerolíneas, con lo duro que es Aerolíneas, más en un gobierno como el de Cambiemos, que no se sabía qué política iba a adoptar con la empresa. Finalmente... Isela Contrastini. Sí. Bueno, hoy Isela está al frente de un banco de segundo piso. Exactamente. O sea, no es que salió de ahí y sigue, o sea, esas ejecutivas siguen en la actividad privada. Totalmente privada. Y un dato importante, y en esa situación, cuando Constantini no estuvo de acuerdo, se fue. Ella se fue. Punto. Hasta acá llegué. Exactamente. Hasta acá llegué, me voy y vuelvo a la actividad privada. Brenda Austin decía lo siguiente en relación al tema. A ver. Uno de los principios rectores es que queremos más mujeres en los medios de comunicación, con la importancia que eso representa, con sus voces allí también marcando la diferencia de una perspectiva distinta, y por supuesto que creo que eso debe ser una de las primeras cuestiones que garanticemos. Ahora, cuando miramos el artículo 3 y el artículo 4 del proyecto que viene con media sanción del Senado, esto no está claro. Es decir, la ley que vamos a considerar ahora no garantiza efectivamente esa paridad de género y la inclusión de las mujeres en la proporción que querríamos, creo, que es la de la paridad. Miren, el artículo 3 es el que aporta la definición. Dice, a los efectos de la presente se considera equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. Yo creo que se confunden un montón de términos, se mezcla género con identidad y finalmente no se dice claro cuál es la proporción que se debe garantizar. Es una combinación tan extraña que es prácticamente lo mismo que nada. A mi juicio, por lo menos. Miraba también el proyecto de la diputada Mónica Macha y en este punto es muchísimo más claro. Es un proyecto que habla con mucha claridad respecto a la paridad, en primer lugar, no solamente a la equidad, a la paridad de la integración de mujeres y varones, porque también, podríamos abrir una enorme discusión de cuáles son los géneros que deben ser considerados. Entonces, el proyecto de la diputada Mónica Macha habla de mujeres y varones y también va dejando a salvo qué pasa cuando hay una autopercepción, ¿no? Es decir, dónde se debe eso considerar independientemente del cambio registral o no, cómo se computa el dilema que siempre en la teoría surge a las personas no binarias y todo esto es lo que omite el dictamen al que vamos a avanzar. Bueno.
Bueno, ahí está, por supuesto, acá seguimos discutiendo. Estos temas siempre te traen polémica. Totalmente, siempre. absolutamente. Sana. Y es importante debatirlo, es importante debatirlo. Claro, porque si no, terminás, no, sí es correcto. Del otro lado, no, sí, chao. Exactamente. Y después por atrás decís lo mismo de siempre. Exactamente. El cambio ahí no va a llegar. Sí, sí, sí. Es verdad, es así. Ninguno de los dos fue sincero. No, mentira. No. Bueno, saludamos a Flavia Morales. Vamos a seguir con el tema. Hola, Flavia. Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Ahí no veo paridad de género, ¿eh? Qué día que tocó hoy. Ya es el segundo que no. A ver, Santiago. ¿Qué hacemos? Bueno, pero esta tarde tenías 3 chicas acá sentadas a la mesa también. En la transmisión sí, a mí diputada. me tocan los muchachos. Bueno. Los muchachos me tocan. Pero nos sentimos mal si nos decís eso, nos vamos a sentir mal. Claro. Bueno, a ver, ¿cuánto llevará lograr el equilibrio que se busca en definitiva como sociedad, Flavia? ¿Va a llevar un tiempo? Sí, la verdad que sí. Mirá, mirándolo, o sea, primero celebrar el avance. A ver, tenemos que mirar el vaso siempre medio lleno, no caigamos solamente en la negatividad. Escuchaba recién a la diputada Brenda Austin, coincido en algunos puntos, pero sinceramente ya tratar estos temas que parecían imposibles de hablar hace unos años atrás, o sea que debe haber proyectos, pero que habrán quedado archivados, es un paso enorme. Yo creo que no hay que darse por satisfechos solamente con la sanción de un proyecto, o sea que la ley, todo bien, pero después ahí está el cumplimiento de la ley y que esto verdaderamente se cumpla. Va a llevar varios años en todos los sectores. Celebramos que se esté dando en el marco de la paridad de género en lo que es los medios del Estado y bueno, en lo que es los medios de comunicación, pero también en muchos lugares vos ves las mesas y no sé, de por sí son todos varones y cuesta, pero bueno, no hay que abandonar la lucha y aparte atrás nuestro hay un colectivo enorme de mujeres que ya están empoderadas y que nosotros estamos sentando precedentes para que la lucha también continúe, ¿no? Lucha no me gusta usar esa palabra, me gusta, y tampoco es una competencia de más hombres, más mujeres, yo creo que acá lo que hay que valorar es que podemos caminar a la par. ¿Cuánto tiene que ver la educación? Porque decís, bueno, ¿qué carrera comienzo? Y tal carrera. Entonces, primero la demanda laboral, generar posiciones para la mujer, que sea igual que para el hombre. ¿Y qué pasa con el estudio y la preparación para esas posiciones laborales? ¿Se retroalimenta? Tenemos una cultura totalmente patriarcal, o sea, generalmente siempre estudiaba el hombre, era el que más posibilidades tenía, o sea, no, la verdad que yo no es el caso, vengo de una familia que somos 2 hermanas y a las dos hemos tenido las mismas oportunidades, pero antes se acostumbraba que el varón era el que tenía el mayor título, las mujeres, mirá la historia, siempre le costó más a la mujer, la primera mujer abogada, o sea, es como que habían sobre todo algunas profesiones muy sesgadas, ¿no? Yo vengo por ahí, siempre marco lo mismo, de la informática, recién antes de la comisión, hoy tuvimos, la verdad que unos días moviditos en el Congreso de la Nación, una firma de convenio con la CESI desde mi provincia, acompañando al gobernador de manera virtual, y le decía a Sergio Cantelo, que es el presidente, le digo, a ver si en esos videos empiezan a haber más mujeres, porque locos son todos varones ahí, o sea, pongámonos las pilas, o sea, y nada, date cuenta que pasa en todos los sectores, o a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y vemos, voy a decir algo que no va a gustar, vemos esas mesas en la política misma también, de varones y una mujer allá perdida. O sea, vamos a hablar con todo, ¿no? Que la mujer no sea solamente un relleno de la paridad de género, no puede ser solamente el relleno de una lista, sino que la mujer pueda tomar decisiones, que pueda estar a la altura, que no se la considere cumplir con la paridad de género con un hombre más dentro de una lista, sino que está capacitada y está formada a la par de los hombres, porque nadie dijo que el hombre es más inteligente y la mujer menos. Hoy creo que las cosas deben ir cambiando y también va a depender mucho de cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Insisto, yo siempre insisto en lo mismo, en la familia, cual sea el formato. En mi caso, yo con mis 2 hijos, o sea, y mirá, una mujer creando 2 hijos, o sea, tratar de ir cultivando eso y de ir interiorizándote y metiendo ese chip en la cabeza que no por ser hombres tienen que
sesgar o que discriminar. Creo que pasa mucho por ahí, por las futuras generaciones y por cómo los eduquemos en la igualdad, ¿no? Diputada Morales, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Precisamente en ese proceso de construcción de la paridad y de las nuevas generaciones, ¿no? Hay un elemento que posiblemente atraviese a las nuevas generaciones y que quizás se debata en el periodo de sesiones extraordinarias que convoca el presidente, y tiene que ver con el envío de un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Quería preguntarle respecto a su fuerza política, ¿cuál es su posición, teniendo en cuenta que el Frente de la Concordia Misionero ha tenido distintos debates con respecto a eso, tanto en el Senado como en diputados y como en su provincia? ¿Cómo están abordando ese debate y cómo se están preparando para este debate que se avecina en el recinto? Mira, la verdad que en Misiones en particular no es un tema que esté al tope de la agenda, pero no por la política, sino por la sociedad misma. Hoy las preocupaciones son otras, la situación económica sabemos, y nosotros tenemos aplicado el protocolo que implica la interrupción del embarazo en caso de violación como corresponde. Hay provincias que todavía no lo tienen, y bueno, lo que cada legislador o cada senador deberá trabajar también es para que eso se cumpla, pero creo que hay un debate enorme, pero ante todo también me gustaría marcar el respeto, ¿no? Lo que pasó este último fin de semana, por pensar distinto, si ya planteamos el tema desde no respetar lo que piensa el otro, estamos en el horno, porque no estamos hablamos de educación sexual. Si hablamos de educación, educación es todo. Tenemos que aprender a respetar lo que piensa el otro. Obviamente que acompañé la resolución de repudio de lo que pasó al grupo de mujeres que militan desde el feminismo, porque no estamos para nada de acuerdo en ese tipo de violencia, y por sobre todo que va más allá del color político y digamos, de la creencia o no, es el género. Somos mujeres, o sea, y tenemos que protegernos también entre nosotras y apoyarnos entre nosotras más allá de lo que pensemos. Creo que si no mostramos una unidad fuerte, es muy difícil luego participar de debates un poco más específicos como estos que vos decís. Obviamente que hay muchos puntos, la ley como estaba planteada, para mí nunca fue un debate. Fueron muchísimas exposiciones, pero no se permitió tocar un solo punto. Vos le preguntás a las provincias del interior, bárbaro, pero nosotros no podemos poner ni un punto ni una coma. Y gratis no es nada. ¿De dónde va a salir ese recurso? ¿Cómo se va a asignar a las provincias? Hay un montón de temas, porque gratis, o sea, es muy lindo aprobar una ley, pero después que las provincias se tengan que hacer cargo, como pasó ya en el gobierno anterior, del presidente anterior, que educación sexual quedó librada. Quien tenga ganas de hablar de educación sexual, y no se terminó ni siquiera la reglamentación de la ley, por lo cual no hubo presupuesto alguno para que haya una verdadera educación sexual en las escuelas. ¿De qué estamos hablando? Por eso te digo, es muy fácil, mucho debate, mucho show, aprobar una ley, pero después hay que tener los recursos para sostenerla, y no olvidarse que las provincias están también tratando de sobrevivir, y más en este momento que hablamos que no es solamente la provincia, sino ese... Comprendo, pero me lleva a hacerle una pequeña reflexión, diputada. ¿Sabe por qué? Porque como usted plantea de que en su provincia consideran de que no es un tema prioritario, me lleva a repreguntarle. No dije eso. A ver, me pasaba a mí, yo cuando fue, el año pasado, no, el anterior fue el tema del aborto, ¿no? Sí. Acá era, a ver, pasa esto, que como en Buenos Aires... repercute todo mucho más fuerte. El país piensa que porque pasa en Buenos Aires lo mismo está pasando en el interior, y es mentira. Yo esas fueron 3, 4, no me acuerdo, como muy intenso, fueron 5 semanas, muchas semanas tratando el tema. Yo me quedé en Buenos Aires, ¿no? Y veía la provincia a la distancia, y bueno, ¿qué está pasando? Hablaba obviamente cómo está el tema ahí, o sea, tenía contacto con algunos colectivos, obviamente escuchar a todos los sectores. Y la verdad que no pasaba lo mismo que pasaba acá. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Pero, ¿sabe? Por eso se lo preguntaba, porque el senador José Mayans ayer dijo precisamente algo parecido, que él considera precisamente que el debate sobre el aborto no está entre las prioridades y que precisamente no es pertinente tratarlo en este momento. ¿Usted coincide con ese punto que planteó el jefe de la bancada oficialista en el Senado?
Yo creo que primero que no me parece el momento, sí sé que es la prioridad y que es un compromiso electoral que ha asumido también este gobierno, pero me parece que sería muchísimo más justo llamar a un plebiscito, muchísimo más justo, y que todas las mujeres se puedan expresar. Sinceramente, si de verdad hablamos, un plebiscito donde cada una pueda... no vamos a pensar siempre todas iguales y siempre vamos a estar a no representar a un sector. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, En el sí. caso de mi bloque hubo diputados que apoyaron y otros que no. Y en nuestra sociedad hoy ese tema no estaba tratado. A ver, lo que sucedía acá en las escuelas de Buenos Aires no pasaba en las escuelas misioneras. No sé si se entiende. O sea, Sí, es clarísimo. como que... No, porque, a ver, porque tradicionalmente en las provincias pero hay... no solo el aborto, no solo el aborto, cuando hay un tremendo desastre acá, las provincias están en otra. No, aparte por cultura, por tradición, mismo este tema que charlábamos previamente de la cantidad de mujeres y de hombres en las empresas, no es lo mismo cómo se manejan en Capital Federal, en el conurbano, que en cualquier provincia del norte, centro o sur del país. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra tradición también, son muchos más... No sé si tradición, mira, yo te voy a contar un secreto que ya va a dejar de ser secreto, pero Karen lo sabe y lo dice Massa siempre. Así que yo soy de Buenos Aires y hace 16 años que estoy viviendo en Misiones. O sea, mi trabajo está centrado hoy en empoderar a la mujer, pero por sobre todo empoderarla a las chicas con los que venimos trabajando, bueno, en lo que es fuertemente la economía del conocimiento, la cantidad de mujeres programadoras, la independencia económica, que no es tu mejor futuro, como muchas veces se dice, casarte bien porque te pueda mantener y tener 5 hijos. No, eso no es lo mejor que le puede pasar a una mujer hoy. Entonces estamos trabajando muchísimo con nuestras jóvenes, empoderándolas, con nuestras mujeres, y creo que por ahí y también guarda, porque esto no es responsabilidad solamente de las provincias, es responsabilidad de un Estado que no fue federal y que está intentando ser, pero que eso no se soluciona en 1 año, en 2 años y menos en tiempo de pandemia. En buena hora digo que algunos puntos y algunos temas comiencen a tratarse, pero tiene mucho que ver con el olvido de un país totalmente centralista, siempre mirando al puerto, porque es como que lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires es lo máximo. A mí me pasó cuando yo fui a vivir a la provincia de Misiones, me encontré con una realidad que no era la que se veía desde acá, mismo trabajando para estamentos del Estado. No, es muy diferente. Entonces, cada provincia tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, pero no porque quiera tener, porque son ahí pobres, no avanzaron. No, porque no se trabajó y hay que trabajar muchísimo para el empoderamiento de la mujer y sobre todo en lo que es la violencia económica, que es la base, porque muchas mujeres se tienen que fumar un montón de cosas porque no tienen ese empoderamiento. Entonces, creo que tenemos que avanzar y tratar, hay muchos temas que están al tope de la agenda. Y con respecto al aborto, yo creo que más allá de la postura que puedo tener yo, que puedo pensar yo, obviamente que cada una es dueña de su cuerpo, pero cada mujer debería poder expresar si de verdad queremos una democracia y si de verdad queremos escuchar a todas, a todos y a todos. O sea, me parece que es injusto que solamente representemos a un sector. Un plebiscito sería lo más justo si de verdad quisiéramos poner este tema en el tope de la agenda. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. La llevo un poco a su provincia y a su espacio, el Frente de la Concordia, y si uno revisa los nombres, más allá, está el liderazgo de Rovira, estuvo Clos de gobernador, el propio Rovira, Paz Alacua, Herrera Watt. ¿Cómo está el tema de los espacios para las mujeres dentro de la fuerza política de Misiones y dentro del gobierno de Misiones? ¿Podremos ver una mujer gobernadora en Misiones prontamente o no? Mira, Sandra Jiménez fue vicegobernadora, fue senadora, fue vicegobernadora de Mauri Clos, actual senador, ella también fue senadora, así que no hubo necesidad de una ley de paridad de género. Yo soy mujer, creo, todavía no sé, y estoy en un espacio, o sea, siempre las mujeres tuvieron roles preponderantes dentro de la política y de los espacios. Sinceramente, en ese sentido, lo hablábamos el otro día, se cumplieron 2 años de la ley de paridad de género y estábamos en un webinar con las diputadas provinciales, bueno, participaron funcionarias y estaba
Malena Galmarini, que bueno, apoyó muy fuertemente este tema, ¿no? Pero expresábamos que sinceramente la ley vino a validar algo que ya casi era un hecho, porque si vos decís es una provincia del NEA y que las mujeres tengan poder en el sentido de decisiones, a ver, si yo te digo que antes de ser diputada estuve desde la génesis y en la escritura del proyecto de la primera escuela de robótica del país, vos no me lo vas a creer, y en el NEA. Cuando ¿Por qué no lo vamos a creer? dicen ¿Por que qué para no los lo, hombres. ¿por qué no lo vamos a creer? No, pero por eso te digo, y no hubo necesidad, se pasa por la capacidad, por las ganas, Claro, y el espacio ese fue generado por, esa escuela nace en la legislatura, y fue Carlos Rovira quien obviamente la impulsó, y lo mismo ahora con el proyecto enorme de Silicon Misiones, que estoy al frente del armado, desde el costado político, un diputado provincial, y yo, o sea, yo soy mujer, o sea, no me siento sinceramente desde que, obvio que hay que seguir luchando porque sabemos que en muchas provincias no pasa eso, o que por ahí las mujeres llegan porque son la mujer de, la hija de, y la verdad que yo me siento orgullosa de contarlo. Yo soy Flavia Morales, no soy hija de nadie en la provincia porque no tengo familia ahí más que mis hijos, y hoy soy diputada nacional, vengo de abajo, de la militancia, siempre me involucré en política porque creo que es una herramienta transformadora, bien usada, y que puede transformar y dar oportunidades a muchísimos, por sobre todo los jóvenes, porque también sí, señora, está muy bien. Mucho. Me siento orgullosa de contarlo. Está bien. Y gracias por contarlo. Y gracias por contarlo, diputada Morales. Gracias por el tiempo. No, a ustedes, porque gracias. Siempre, lo que le digo siempre a las chicas y a Karen, siempre le dan la oportunidad a los diputados del interior, y eso está buenísimo. Sigan así, porque eso no pasaba. Gracias. Muchas gracias. Muy amable por el tiempo. Gracias. Hasta luego. Mirá que me acordé mientras charlábamos. Y esto ustedes, los dos son de barrio, como yo. Y del interior. ¿Qué te decía la señora? La nena se casó bien. Es verdad. Con un buen partido. Totalmente. Y el buen partido no era un tipo estudioso, trabajador, no, económicamente estaba bien, ¿sí o no? Sí. Nena, casate bien, no te tengas acá. O sea que culturalmente no es solo un tema del hombre o de la mujer, sino la sociedad vino así. Y hemos sido testigos de los estragos que ha hecho esa cultura con el correr de los años. Y más atrás en el tiempo, era mucho peor. Venimos de los que te casaban, vos te casás con ella y se terminó. Porque nos conviene como familias. Las familias se ponían de acuerdo. Exacto, o sea, venimos de eso, pasaste a la otra etapa, que la vivimos nosotros, y ahora estamos en otra. Y la verdad que bien, está evolucionando. Totalmente. Bueno, es esto. Quería rescatar lo que compartía con nosotros la diputada Morales, porque plantea el tema de una consulta popular al respecto. Es importante mencionar que el diputado Alfredo Cornejo fue uno de los impulsores también de una consulta popular, en un momento en donde, para poder salir un poco de alguna forma airosa del debate en esa situación, surgió esa posibilidad. ¿Es visto como una ventana de escape? No. Es visto también como un cambio de posición en un sector de diputadas y diputados que, como contaba la diputada Morales, consideran de que el tema no es prioritario en este momento, hay otras cuestiones que son más importantes. Sin embargo, ya el hecho de abrir esa discusión en sectores que muchas veces se resisten mucho implica una apertura de un debate que entiendo que va a formar parte del poroteo que se va a poner a prueba y en juego apenas termine el proceso de ordinarias. Bueno, vamos a otro tema también sumamente importante, que algunos decían, de esto yo no entiendo demasiado. Ya por el 2011 se hablaba de grooming, del primer tema, adultos que acosan a criaturas, y comenzó y avanzó, estos degenerados se fueron metiendo, la tecnología fue avanzando, los chiquitos cada vez más chiquitos utilizando tecnología, bueno, y finalmente llegó el momento de la ley de grooming, y ahora lo que se aprobó, ¿no? Finalmente que en todo el país se trabaje en relación al tema, Leo. La madrugada, sí, se terminó aprobando. Hubo no muchos debates, quizás menos de los esperados, para darle dinámica a una sesión que venía desde las 2 de la tarde, pero se logran implementar estas pautas, como que cuando abrís un celular haya una pantalla de advertencia y una serie de medidas que por ahí los diputados pueden enumerar mejor. Esto pasaba, mirá. Quiero, previo al tratamiento,
remarcar a los señores diputados y diputadas que, como todos saben, esta ley tiene que ver con Mica Ortega, la nena que murió en Bahía Blanca, víctima de grooming. Y quiero agradecerle enormemente a la gente de Mamá en Línea, que nos acompaña hoy en el recinto, a Roxana, a Luciana Padulo y a todos los que vienen trabajando con el Observatorio de Grooming por acompañarnos en el tratamiento de esta ley, que es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el recinto. Se cierra la votación y por secretaría se dará lectura del resultado. 224 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias. Gracias. Felicitaciones por la emoción a los papás, sobre todo, padres de chicos que fueron víctimas de ciberdelito. Muchas gracias. Bueno, bien importante, incluso hasta emocionante en algún momento, porque tiene que ver con criaturas, tiene que ver con criaturas. Y es un tema que todos tenemos, no importa si tenés nenes chiquitos o no, tenés que estar involucrado de todos modos, cada uno de su lugar. Sí, por eso se te traía el caso y se mencionó mucho en el debate de ayer el caso de Mica Ortega, la chica de Bahía Blanca. 2017 fue, ¿no? El caso de... Sí, 2017 me parece, que fue engañada, después asesinada. 2016-17. Intervinieron un par desde los palcos y Sergio Massa celebró eso de que estén las ONG allí en los palcos siguiendo el tratamiento del proyecto, y quedó en el tintero un proyecto que era complementario de que tenía que ver con llevar el tema a las escuelas por parte de los docentes como una introducción para los mira, con o sin ley, en las escuelas de este tema se trata. Hay profesionales del derecho que tiene que ver con esto, de grooming incluso. Hay una institución que a nivel nacional trabaja en relación al grooming y van permanentemente por las escuelas acompañando a los chicos, ¿no? Y supongo que también será tema de los psicopedagogos que están en las escuelas o en los departamentos educativos. No, en relación al tema, esto también ocurría, mirá. Aprobamos la ley contra el grooming, que es el ciberdelito que sufren chicos y chicas de todo el país. Y básicamente lo que hacemos es poner en marcha un programa de lucha del Estado en contra del ciberdelito, del que son víctimas cientos de chicos y chicas. Gracias a Dios nos acompañaron los papás de Mamá en Línea, que vienen peleando desde el Observatorio de Grooming en la provincia de Buenos Aires junto a Luciana Padulo, y que hoy, digamos, a partir del trabajo del senador Dalmacio Mera, pero de todos los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas, podemos transformar en ley una pelea que es para cuidar a nuestros hijos, que es para proteger a nuestros hijos, que muchas veces están en línea y son víctimas o rehenes de acosadores que intentan vulnerarlos. Y hay mucho material fílmico también sobre este tema para concientizar. Sí. La inocencia perdida, creo que se llama. Una que está en Netflix. Hay varias películas que tienen que ver con distintos hechos que se llevaron adelante. Así ¿no? es. La esperanza, es que el plan nacional que votaron y que ahora se va a transformar en ley es precisamente que permita poder estandarizar eso a nivel federal, un poco. Y tiene que ver con garantizar, con que la prevención sea mucho más eficaz con campañas de concientización. A ver, la ley de grooming ya estaba. Sí, ya estaba, pero... ¿Y ahora qué se...? El delito estaba tipificado. Bien. Esto es la prevención. Ya no era un vacío legal, exactamente, digamos. Pero ahora es para prevenir, una campaña de prevenir, facilitar lo que nos decía el otro día la diputada Reyes de hacer nacional la línea 102, agilizar un poco, darle facilidades a la gente, a los incluso padres, cuando el chico entra a la compu y aparezca como
como el fumador le aparece fumar, te mata. Exacto, sí. Y ahí está, digamos, el planteo de las familias, porque las familias que estaban ahí acompañando la votación son familias que han sufrido la tragedia de perder a uno de sus hijos o uno de sus hijas. Entonces la idea es no esperes que te pase algo. Exactamente. Anticipate. Eso habla, digamos, de la dimensión de la tragedia que implica vivirlo en carne propia. Sí. Vos sabés que creo que es un 30 o 35% se incrementó la cantidad de delitos en pandemia. Ese número daba por la cantidad de chicos conectados tanto tiempo. 8 de cada 10 tuvo alguna situación, no necesariamente de ciberacoso, pero sí, algo por el estilo, o alguna intervención de algún adulto, o alguna conversación. Son muy alarmantes los números. Sí. A ver qué decía Luciana Padulo. A ver. Y bueno, hoy es un día muy feliz para nosotros como espacio, para mí en lo personal, para todo el equipo que ha trabajado en el tema de grooming, para la gente de Mama en Línea, que es la ONG que desde 2013 viene batallando este tema. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos allá por 2013 en Tigre. Y bueno, desde ese momento las fuimos acompañando, primero en la sanción de la ley de la 26.904, que es la que en 2013 estipuló que el grooming era un delito, porque hasta ese momento no lo era. El grooming es el acoso de adultos a niños, niñas y adolescentes a través de la red o de dispositivos electrónicos. Es muy importante que sepamos que tiene que ver con lo que le pasó a Mica Ortega. Mica Ortega murió, fue asesinada en 2016 en Bahía Blanca por Jonathan Luna, una persona que la contactó por Facebook con un perfil falso. Él intentó, por supuesto, abusar de ella. Ella se defendió, se resistió y él la asesinó. Esta campaña que hoy sale del Congreso Nacional y que ya salió del Congreso en la provincia de Buenos Aires, de la legislatura provincial, tiene que ver con eso, tiene que ver con que todos los estamentos públicos y privados de la provincia de Buenos Aires, los sistemas educativos de las distintas provincias de la Argentina, capaciten a niños, a niñas, a docentes, a adultos, padres, abuelos, y que se sepa, que se entienda, que circule esta información, porque es la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que naveguen seguros por Internet. Y es así, también esto va a haber que estar atento permanentemente, porque como evoluciona la tecnología, evolucionan los contenidos, son muy dinámico todo, también el cuidado es dinámico. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. El acosador hasta hace un tiempo atrás entraba por la ventana o en alguna ocasión. Acá entra a tu casa, al cuarto de tus nenes, y lo tienen en sus manos. Exacto. Es una cosa tremenda. Bueno, vamos a otro tema. Pasamos a legislación general. Bien importante porque es el filtro de todo por acá, Leo. Exactamente. ¿No? Es la segunda comisión de la Cámara después de Asuntos Constitucionales y agarra un poco diversos temas que tocan todas las temáticas y después va con alguna específica por abajo, pero siempre la tiene el oficialismo. En este caso está Cecilia Moró al frente y es importante porque los dictámenes son de temas fundamentales. Hoy se trabajó sobre la última instancia de acompañamiento de vida a los enfermos por COVID para que los familiares lo puedan acompañar. Y ahí se está trabajando tanto en eso. Se está trabajando en eso. Hay que ver cómo va a quedar finalmente el texto. Pero por lo menos el Congreso tomó autos en el asunto después de esa situación que había pasado con un padre de Neuquén que no pudo llegar a Córdoba, el tema de Formosa. Fueron varios familiares que no llegaron a ver a su ser querido, porque no se podía, pero ya sabemos qué pasó. Exactamente. ¿No? Entonces ese fue uno de los temas más importantes, después de muchos días o declaraciones de lugares como símbolos, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cotidianidad y con lo que hace esta pandemia, ese fue un tema muy importante abordado por la Comisión. También es muy dinámico porque nos vamos surfeando la realidad, ¿no? Absolutamente. Nos va llevando de acuerdo a las necesidades. Exacto. Y el Congreso y diputados va trabajando acorde a esas nuevas necesidades. Tenés que ser muy rápido. Claro. Y una pieza muy importante también, que es la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Mirá, y que eso va a permitir, también se trató. Exactamente. Y eso va a permitir que el Estado cuente con un listado en donde va a quedar claramente especificado quiénes son las personas que incumplen
sus obligaciones de cumplimiento alimentario. Bueno, ustedes saben que cualquier contrato que tengas que firmar con el Estado para ser proveedor o para ser empleado, etcétera, ese ítem está, ¿no? Sí. O sea, tú vas y tenés que pedir un libre de deuda. Bueno, un libre de deuda en relación a estos temas, si no, no podés avanzar con la relación. Era vericuetos que por ahí si en una jurisdicción estabas manchado, entre comillas, ibas te ibas a otra. Claro, y por el carnet de conducir, digamos. Acá no puedo sacar, lo saco acá, las multas acá las tengo que pagar, me voy allá. Bueno, acá estaba eso y con la calificación de nacional, para hacerlo del Congreso Nacional, ahí se buscan formalizado. No hay escapatoria. Algo similar como ocurría con el carnet de conductor, ¿te acordás? Te mandaste una macana acá, bueno, y ibas a otra provincia y nacías de nuevo. Sí. La informática esto lo unifica y ayudó. A ver qué se decía en cuanto al tema. Esto es como el registro único de adoptantes. Antes existían todos registros provinciales, lo que hacía que la tarea de que cada chico encuentre una familia a nivel nacional se generara una actividad compleja, y el registro único de adoptantes a nivel nacional facilitó esa tarea. Creo que este registro que incorpora a los deudores alimentarios, que pueden ser, como decían recién, tanto hombres como mujeres, la característica no es solamente que son la mayoría hombres, como dicen ustedes, que seguramente es así, sino que realmente el ejercicio de la patria potestad se lo otorga la justicia en la mayoría de los casos a las mujeres. También eso tiene que ver con la estadística, pero hoy comentábamos un poco lo que tiene que ver con el tema de si está bien o está mal que este registro o que estos datos impidan el acceso a determinadas acciones que tienen que ver con tal vez conseguir un trabajo, como puede ser el carné o como puede ser la habilitación de un comercio. Y la verdad que cuando nosotros nos tocó opinar, manifestamos nuestra opinión con respecto a que si vos no pagás una tasa municipal, no te otorgan el carnet. Imaginémonos ser deudor alimentario. Así que yo creo que la inmoralidad que existe hoy en la sociedad en muchas personas que, como ustedes bien decían, no pagan los alimentos de sus propios hijos, porque esa es la otra concepción social que tiene que ver un poco con una concepción machista o patriarcal de lo que son los alimentos, que hay un run social que creen que los alimentos son para el cónyuge. Y tiene que ver también con una concepción machista. Esto lo opino de los casos que he visto en el ejercicio de la profesión. Tampoco son tantos, pero que sí marcan una tendencia que tiene que ver con cuando vos tenés una sentencia judicial de alimentos, vos ejercés un derecho. Y cuando esperás que el otro te dé una dádiva, cuando no tenés una sentencia, el hombre, muchas veces lo que hemos visto nosotros es que espera que vengan a buscar los alimentos y él los entrega como una concesión, un acto voluntario. Cuando vos tenés una sentencia, y ayer sacamos una ley muy importante que tiene que ver con la posibilidad de actualización de manera natural de los alimentos, que es una herramienta extraordinaria para lo que era antes. Imaginémonos una inflación del año pasado del 50%, tener que peregrinar para que los alimentos se actualicen. Entonces es una herramienta más que en la gran mayoría de los casos, como decían ustedes, ayuda a esas mamás que llevan adelante familias muchas veces en soledad. Bueno, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa a la inversa? Vos tenés mamá que tiene una buena posición laboral y papá que no tanto, ¿no? Y se hace cargo papá de los chicos. ¿Llega el alimento del otro lado? ¿Se cuestiona también? No, bueno, es que la ley es igual para todos. O sea, bueno, lo siempre que plantea... se habla del padre que no... Pero me parece que eso... En este cambio del que estamos hablando en el programa y que se abrió en el Congreso, ¿no? De decir, bueno, vamos con más lugar para la mujer, me parece estupendo, pero estas obligaciones imagino que también. Me parece que, como dice Claudio, la ley es para todos, pero me parece que tiene más difusión. Me parece que va a ser una cuestión de mediática y de a los noticieros qué caso les interesa. ¿Y por qué será? Y por lo mismo, yo te respondo. Por eso es una sociedad machista. Una sociedad machista de los dos lados. Una sociedad machista en donde entiendo además que las veces que hemos podido debatir sobre este tema también hay condiciones de mucha dominación en donde es notable el esfuerzo que han tenido que hacer funcionarios del Poder Judicial para poder lograr que muchísimos hombres especialmente cumplan con la cuota alimentaria. Lucas Godoy está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenelini? Gracias por atendernos.
Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Acá estoy en el auto, me agarraron en medio del camino, así que me corrí. Buen viaje, diputado. Bueno, ahí está. Bueno. Se ve bien, muchas gracias. Sí. Me quiero entrometer un poquito en lo que decía, lo que sucede con estas leyes que tienen que ver con cuestiones alimentarias, que en general la regulación es al padre que debe pasar la cuota alimentaria, y debemos decirlo con mucha honestidad, el incumplimiento en las obligaciones de cuidado y alimentarias en general es de los varones. Claro. Pero no se puede dar en la situación inversa, en una igualdad de condiciones en la que se está trabajando como sociedad, y me parece muy bien. Digo, en obligaciones también, seguramente, ¿no? Hay casos donde inversamente también existe, sobre todo con nuevas realidades o en los últimos años, donde pueden darse varios casos donde tiene a cargo los chicos el padre, si están divorciados, y es la madre quien debe destinarle los recursos alimentarios. Seguramente habrá casos. Bueno, usted nota, diputado Godoy, que se está avanzando en el tema finalmente, se está avanzando. Sobre este tema, sobre registros. Sí. Se ha avanzado mucho en las provincias sobre este tema. En general, las provincias han regulado sobre registros de morosos alimentarios. Salta es una de ellas. Hoy en la comisión, los distintos diputados y diputadas que tomaron la palabra comentaron lo que sucede en sus localidades. Recuerdo la diputada de Chaco. Pero en general, en todas las provincias existen este tipo de registros, y está muy bien. Es un porcentaje alto el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y en este caso, la creación de un registro lo que busca es la centralización, para lo cual se van a tener que convenios con esos registros provinciales, porque en definitiva esto surge a partir de juicios que se llevan adelante en juzgados provinciales. Entonces, claramente son los jueces provinciales, ante el incumplimiento a pedido de parte o en algún caso de oficio, quienes inscriben a los deudores en esos registros. Entonces, las provincias han avanzado mucho. Esto tiene que ver con una creación de un registro para centralizar esa información que está en los registros provinciales, la que se pueda recabar de la ciudad autónoma en ese registro nacional. Muy bien. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Otro tema que se debatió en la comisión fue el del acompañamiento para los familiares que son víctimas de COVID en los últimos días. Finalmente, ¿en qué estado quedó ese proyecto? Se dictaminó. Y se amplió, es decir, no solamente para enfermedades como esta pandemia que estamos viviendo, COVID-19, sino para otro tipo, quizás, de enfermedades. Es decir, se hace una ley abierta que no es específica de COVID, pero obviamente le cabe en estos casos a aquellas personas que en el último adiós se busca que tengan el acompañamiento familiar, que tengan un momento digno cuando es irreversible la situación, claramente. Por eso no se habla específicamente de COVID, sino de enfermedades que por causa de ellas, pueda ocurrir la muerte inevitable de las personas. Diputado Godoy, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Como miembro de la Comisión de Legislación General, mañana sigue la agenda y sigue con un tema muy importante, no específicamente de la Comisión de Legislación General, sino de un plenario de comisiones para comenzar a debatir y analizar el proyecto que ya aprobó el Senado de la creación de una ley de etiquetado frontal de alimentos. Quería preguntarle, en las últimas horas, incluso Juntos por el Cambio pidió también de que sea girado a la Comisión de Industria, es decir, que originalmente iban a ser 6 comisiones, el giro fue reducido a 3, ahora va a ser a 4. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al debate de mañana? Y si cree que existen posibilidades de que este debate se extienda y sea tratado el año que viene, o usted cree que hay posibilidades de que pueda ser resuelto ese debate antes de fin de año. A ver, mañana es una reunión informativa. Vamos a reunir con representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Secretaría de Comercio. No estaban por pasar la lista en este momento, del Ministerio de Desarrollo Productivo, de distintos ministerios. Estoy intentando pensar, pero
básicamente es una reunión informativa. Es un tema interesante. Sé que hay distintas posiciones, sé que hay posiciones de diputados o diputadas o de sectores económicos que tienen algunos reparos. Yo en principio habría que analizar claramente la ley en detalle, pero a mí me parece muy interesante avanzar en una legislación de esta naturaleza. Sin duda alguna creo yo que debe debatirse, debe discutirse, deben buscarse los consensos necesarios para ver si puede salir algo justamente acordado. Pero bueno, mañana empezamos, es el primer paso que damos en diputados en esta reunión conjunta informativa para empezar a discutir el tema. Pero que no hay dudas es de la tecnología dentro de la actividad legislativa, ¿no? Mire, estamos hablando, usted está en el auto, está en viaje y estamos perfectamente saliendo al aire. ¿Cómo agilizó todo, diputado, no? ¿Cómo ha dinamizado? Nos ha obligado enormemente, y además también ha mostrado y ha desnudado muchas falencias. Esto debe quedar claro, y sobre todo en el interior, ¿no? Nosotros en Salta, pasa en Jujuy, pasa sobre todo en el NOA, que los servicios, que la conectividad, básicamente, como un derecho, tiene mayores falencias que lo que puede suceder en el centro, en el sur del país. Se están destinando, ahora hace muy poco el jefe de gabinete de la Nación anunció inversiones por miles de millones de pesos en el tendido de fibra óptica para muchas localidades en mi provincia que directamente no tienen conectividad, o aquellas que tienen, pero es muy precaria, entonces la comunicación es muy, muy difícil. Y ahora se va a destinar una inversión muy grande para lograr eso, ¿no? Un derecho que tiene que ver con esto, con la conectividad, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con educación, con accesibilidad. También esto ha demostrado esas desigualdades o asimetrías. Ayer las hablábamos, justamente me acordé porque ayer hablamos en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver en la última sesión, lo que tiene que ver con las capitales alternas. Yo justamente se aprobó un proyecto en mi autoría que tiene que ver con el año que viene declarar el año del general Martín Miguel de Güemes, que se cumple el bicentenario de su fallecimiento, el 17 de junio del 2021 es el bicentenario, y se ha hablado un poco de esas asimetrías, desigualdades entre el interior y el centro o la capital del país. Lo dejamos que siga viajando, diputado. Gracias por el tiempo. Muy amable, ¿eh? Que tenga buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. En pleno viaje. Sí. Ahora cualquiera sale de donde puede y sale bien. Sí, señor. Tengo al diputado Heller en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué semana qué semanas de actividad, ¿no? Con mucha actividad acá en la Cámara, entre las comisiones y presupuesto, y salió el presupuesto, la sesión, mucha actividad, diputado Heller. Sí, es todo el tiempo, muy intensa la actividad, y está bien que sea así que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, parece que es un poquito más. Usted lo veíamos en reunión, iba al Ejecutivo, planteaba algunas cosas, hablando del presupuesto, volvía, seguían discutiendo, y eso lo han valorado muchos de sus colegas, muchos incluso de la oposición. Bueno, nosotros hicimos un trabajo intenso con todo el tratamiento del presupuesto. Creo que fueron 7 u 8 reuniones desde que comenzamos a tratarlo, contando la primera reunión en la que vino el ministro Guzmán en persona a hacer la exposición, después las reuniones que hicimos con los secretarios de las áreas del Ministerio de Economía, después hicimos otras con distintos ministros que fundamentalmente lo pidieron diputados de la oposición, y los invitamos a que participen. También, desde luego, vino el director de la Oficina Independiente del Congreso de Control Presupuestario, el señor Macón, y bueno, y después hicimos el debate entre nosotros. Desde luego que hemos introducido en el debate una cantidad de cambios que fuimos consensuando,
Y desde luego siempre quedan otros en los que no se logran los consensos. Eso es normal que sea así, pero se incorporaron muchas correcciones de diverso tipo que fueron planteadas, que se discutieron, que se consultaron, porque yo soy presidente de la comisión, formo parte del Frente de Todos, que es el frente, la coalición gobernante, y desde luego, más allá de la naturaleza de cada uno de los reclamos, hay que consensuar con quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas específicas. ¿Se ajusta a lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional en relación a las distintas reuniones también con el organismo multilateral de crédito? No. ¿No? ¿No se ajusta o no le dieron importancia? No, pero perdón, creo que primero el Fondo Monetario llegó ayer. Y nosotros tratamos el presupuesto antes. Y los pero les vienen pidiendo algunas situaciones, equilibrio fiscal, etcétera, desde hace un tiempo, no es de ayer. No, a ver, vamos por partes. El equilibrio fiscal no es un tema. Yo eso vengo diciéndolo también. El otro día le decía a un colega de ustedes, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que somos enemigos del ajuste como manera de resolver el déficit fiscal. Los mismos que quieren equilibrio fiscal se oponen a medidas impositivas que pueden significar mejorar los recursos para lograr el equilibrio fiscal. Entonces la discusión no es equilibrio fiscal sí o no, sino qué instrumentos se utilizan para lograrlo. Mire, hoy estaba viendo un documento de la CEPAL de hoy. Dice, mantener la política fiscal expansiva, está referido a la región, supera a la Argentina, pero creo que básicamente nos sirve perfectamente. Mantener la política fiscal expansiva requiere de un marco de sostenibilidad centrada en los ingresos, subir recaudación tributaria, eliminar espacios de evasión y elusión tributaria que alcanzan al 6,1% del PBI. Fíjese que nos está diciendo que si lográramos eliminar la evasión y la elusión, no tendríamos prácticamente déficit fiscal. Fortalecer la recaudación tributaria a través de consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, impuestos a la economía digital y correctivos ambientales y relacionados a la salud pública, reorientación de gastos tributarios hacia los ODS 3,7 del PBI en promedio. Y después agrega una comparación frente a todos esos argumentos de la elevada presión impositiva que habría en la Argentina, en la región. Acá tengo el gráfico que lamentablemente, no sé si usted, yo se los muestro y ahora se los cuento. Miren, la primera columna, lo verde es el promedio de los países de la OCDE, es decir, los países desarrollados, los países grandes. Y lo rojo son los países de América Latina y el Caribe. En impuestos a la renta, la OCDE tiene 11,6 y los países de América Latina 6,3. En contribuciones sociales, la OCDE tiene 9,1 y nosotros 4. Es decir, en impuestos a la propiedad, la OCDE tiene 1,9 y nosotros 0,8. Esto es un documento oficial de la CEPAL que se conoció hoy, lo presentaron en unas jornadas en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, es una falacia esto de la excesiva presión impositiva de la Argentina, sobre todo en los impuestos que tienen que ver sobre la renta, sobre la propiedad, que es a donde hay que gravar. Probablemente, sí, nosotros tengamos una excesiva presión impositiva sobre el consumo, lo que yo llamo los impuestos horizontales, el IVA, que afecta por igual a un desocupado que a un multimillonario. Entonces la Argentina requiere sí una reforma impositiva para disminuir la presión impositiva horizontal, pero reemplazarla por la progresividad sobre quienes tienen capacidad contributiva. Y para eso le estoy dando estos datos, vuelvo a decir, que exceden a la Argentina, que son de fuente insospechable y que son los que tenemos que tomar como base para discutir.
Diputado Heller, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me veo obligado a pedirle su opinión y que nos cuente un poco su interpretación a partir de lo que sucedió hoy. Precisamente contábamos en el inicio del programa que hoy el Senado se preparaba para aprobar el presupuesto que precisamente, como veníamos hablando con usted, implicó una larga negociación entre distintas partes para poder allanar el camino en el Senado. Sin embargo, hoy, bueno, el senador Caserio comenzó informando de que no iba a poder suceder eso porque faltaba la inclusión de una planilla. Luego, después, la presidencia de la Cámara Baja compartió con la prensa una nota enviada por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, en donde del 4 de noviembre, en donde planteaba esas dificultades. Sin embargo, en diputados fue votado el presupuesto el 29 de octubre. Quería preguntarle un poco cómo fue esa línea de tiempo y cuándo finalmente entonces se va a tratar el presupuesto cuando vuelva del Senado. No, el presupuesto ya está tratado y no hay ninguna corrección que hacerle. Acá lo que hubo fue un error que está explicado en esta nota que firma el licenciado Rigo, secretario de Hacienda de la Nación, que además dice, le voy a leer un párrafo textual, la corrección expositiva que se requiere no implica modificación alguna en la asignación presupuestaria de gastos de capital sintetizada en el artículo 1 del proyecto de ley, gastos corrientes y de capital y por función. Y da una serie de explicaciones, dice, en consecuencia, tratándose de una omisión involuntaria originada en un fallo por la operación remota del sistema GDE, se solicita al señor presidente pueda considerar la posibilidad de subsanar este yerro, promoviendo la incorporación de la planilla completa anexa al artículo 11 del proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para 2021. Es decir, no hay nada que cambiar, hay que hacer una formalidad que lo resolverán las autoridades de la Cámara. Yo no sé si requiere una reunión de la Comisión de Presupuesto o directamente un tratamiento en el recinto, donde se ratifique la validez de las planillas completas, que por otro lado han estado publicadas por la Oficina del Congreso, con lo cual está claro que se trata de un error técnico, porque si ustedes van a los archivos de la Oficina del Congreso van a ver que lo que está publicado allí es lo correcto y está toda la información. Esto no implica ningún cambio y nadie tendría que hacerse el vivo queriendo sacar partido, haciendo interpretaciones capciosas, porque no hay nada que modificar, simplemente se ha producido algo por estas cosas de la tecnología que a veces suceden y que se va a resolver con una simple ratificación de lo que se ha tratado y aprobado, que no va a tener ninguna modificación. Diputado Heller, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le va muy bien. Bueno, acá también estamos muy bien y le consulto. El tema lo venimos preguntando desde junio y otra vez, más allá de que salió dictamen, ya está el tema para llegar al recinto, ¿qué pasa con el aporte solidario? ¿Qué pasa con el aporte solidario? Mire, lo primero que pasa es esto que les mostré al principio, de que el camino parece que es ese, que es buscar cómo los países como los nuestros logran ingresos que provengan de quienes tienen capacidad contributiva, que por otro lado a la vez tienen poder y hacen lobby, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso nosotros hemos ido avanzando y el proyecto nuestro fue a la comisión, obtuvo dictamen con una mayoría clara de miembros y ahora está para ir al recinto. Y yo espero que en una de las próximas reuniones que tengamos sesiones el tema sea tratado, porque ya tiene dictamen y solo falta que las autoridades de la Cámara decidan en qué reunión lo incluyen. Tengan en cuenta ustedes que el bloque de Juntos por el Cambio planteó que 3 temas, uno era el presupuesto, otro es el de la reforma judicial y otro es el del aporte solidario, debían ser tratados con el sistema presencial mixto, que es como se hizo el tratamiento del presupuesto. Por lo tanto, hay 2 tipos de sesiones, una como la que hicimos ayer, que son, digamos, las sesiones de rutina, y otras las que requieren una preparación especial, porque hay que acondicionar el recinto de manera tal que los diputados que se anotan puedan tener
los lugares respectivos, respetando a la vez los temas de distancia, etcétera, que establecen los protocolos sanitarios. Así que pienso que vamos a tratarlo pronto. Soy optimista de que vaya al recinto pronto y obviamente, ustedes lo saben igual que yo, los mejores proyectos se convierten en leyes y obtienen los votos necesarios. Eso es parte de la dinámica parlamentaria y de la democracia y de las reglas del juego. Nosotros trabajamos para que eso sea así. Esto requiere 129 votos positivos. Nosotros no tenemos 129 votos propios. Requiere apoyos que entendemos están y que nos van a dar la mayoría necesaria para que este proyecto ya dictaminado se convierta, tenga media sanción y pueda pasar al Senado para que le dé la sanción definitiva. Diputado Heller, usted como hombre de números y que conoce perfectamente bien la economía real, ¿cree que los jubilados ganan con esta nueva fórmula? ¿Salen hechos en relación a la inflación actual? No, pero mire, no hablemos... A ver, yo le preparé un grafiquito que, si van a permitir, lo voy a poner en pantalla. A ver. Adelante, sí, muéstrelo, por favor. Muéstrelo, a ver si lo podemos ver. La tecnología no lo deja hacer. A ver si lo podemos ver. A ver. No me lo están habilitando ustedes para que yo pueda ponerlo. Ah, para partir la pantalla para ahora, poder verlo. No, dice inhabilitó. Bueno. Mire, a ver. Se lo muestro a Poncho porque... Ahí se ve bien. Ahí se ve. Es una lástima porque este gráfico nos permite eliminar todas las discusiones. Pero bueno, ¿ve? La tecnología a veces juega sus pasadas. Mire, esto que va de acá hasta acá, sí, que ustedes ven ahí, sí, es la evolución de las jubilaciones en relación a la inflación con la fórmula que se aplicó del 2008 en adelante. Esta línea que ven de acá para acá, que baja como baja, es lo que pasó con las jubilaciones en los 4 años que se aplicó la fórmula macrista. Creo que con esto alcanza para eliminar todas las discusiones. Lo que nosotros estamos proponiendo es volver a una fórmula que es similar a la que existió desde el 2008 en adelante. Lo que pasa es que las fórmulas no se las puede entender, yo diría, alejadas de la política en la que se aplican y del contexto. Estamos en un proyecto que es el proyecto que lleva adelante el Frente de Todos, donde si usted mira el presupuesto 2021 y si mira todas las cosas que dice el presidente de la Nación, el ministro de Economía, etcétera, etcétera, se avanza en un proyecto donde recuperar el valor del salario es una clave fundamental y esa recuperación del salario va atada a dos cosas: al fortalecimiento del mercado interno, lo cual trae aparejado un crecimiento también de la recaudación impositiva. Es decir, que los dos factores que inciden para la fórmula que estamos planteando, para que sea virtuosa, en el proyecto político que está gobernando, deberían crecer ambas. Deberían crecer como producto de las políticas que estamos explicando, salarios que le ganen a la inflación, y no como pasó en los 4 años de la gestión del macrismo, que deliberadamente estaba la política de ajuste, donde los salarios debían perder frente a la inflación, porque usted sabe que no hay manera más fácil de ajustar que devaluando. Y el récord devaluatorio que hay en los 4 años de Macri ha hecho que el salario perdiera como perdió, pero también ha hecho que las jubilaciones perdieran como perdieron según el gráfico que les mostré. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es volver a un sistema que es virtuoso en el marco de una política que prioriza la mejora del salario, que prioriza la mejora de los ingresos impositivos y que no tiene el ajuste como matriz para todo lo que va a llevar para adelante. Si no se entiende eso, es muy difícil entender el resto. Fíjese que la recaudación impositiva los 2 últimos meses viene creciendo sin que se haya hecho ningún cambio impositivo, simplemente porque hay un crecimiento de la actividad económica. Fíjese que la industria manufacturera tuvo en septiembre y en octubre niveles superiores a los del mismo mes del año pasado, lo cual está mostrando la gravedad de las políticas, digamos,
de recesivas que se aplicaban antes. Aún con las limitaciones de la pandemia, la industria manufacturera hoy ha recuperado niveles que son superiores a los que había antes de la pandemia, como yo digo, de la pandemia sanitaria, porque estábamos viviendo la otra, la pandemia económica, que era la aplicación de las políticas que se llevaron adelante durante esos 4 años. Durante esos 4 años hubo destrucción de empleo, hubo cierre de 25.000 empresas, cayeron los ingresos fiscales, lo que se redujo del gasto público primario vía ajuste en salud, en educación, en todo lo que tiene que ver con que después se pagan las consecuencias, se compensó con aumento en el pago de intereses y, en definitiva, el déficit fiscal total, incluido el financiero, porque esto de hablarnos del primario es una trampa, baja el primario y sube el pago de intereses, pero hay que contarlo todo junto. El déficit fiscal total del año 2019 es mayor que el del 2015, señores. Es mayor que el del 2015. Y lo único que es distinto, se achicó el gasto social, se achicó el gasto en salud, se achicó el gasto en ciencia y tecnología, se achicó el gasto en infraestructura y se aumentó todo en intereses. Por eso el presupuesto del 2021, una de las primeras cosas que establece es que los 2 puntos y pico del PBI que se van a dejar de pagar de intereses van a ir en su totalidad a inversión, a gasto de capital, a desarrollo de obras de infraestructura, a inversión en salud, educación, etcétera, etcétera, a recuperar espacios que se habían perdido en ese sentido. Diputado, agrego también que la oposición también pidió mayor presencialidad para tratar la nueva fórmula jubilatoria. O sea que posiblemente también entre dentro de lo que pueden ser los... Puede ser. Sí, así es. Pero, o sea, no lo sabía, pero puede ser. Sí, totalmente. Sí, lo vienen planteando como un tema prioritario. Sí. Pero la verdad que... Sí. No, dele, lo escucho. No, le quería preguntar en esa línea, por un tema que usted siempre ha compartido con los periodistas que le hemos preguntado, que tiene que ver con la posibilidad de una reforma tributaria. Se lo pregunto por lo siguiente, porque la pregunta es, bueno, queda muy poquito tiempo del periodo de ordinarias, existe la posibilidad de una breve extensión del periodo de ordinarias, pero que podría el Ejecutivo enviar una reforma en el periodo de extraordinarias. Quiero preguntarle si está dentro de sus expectativas y si dentro de esa posible reforma podrían evaluar la posibilidad de cambiar el porcentaje del IVA, porque así como usted lo plantea, son muchos los especialistas que insisten con el impacto regresivo que tiene el alcance general del IVA. A ver, yo creo que va a haber las dos cosas que usted dijo, va a haber prórroga de ordinarias, pero no tengo información, le digo lo que yo imagino. Creo que va a haber prórroga de ordinarias y creo que después va a haber extraordinarias. Para los que no lo saben, para los que no están viendo, la diferencia es que en extraordinarias solo se tratan proyectos enviados por el Ejecutivo y no iniciativas parlamentarias. Tal cual. Esa es la diferencia fundamental. Supongo que en ese tratamiento de extraordinaria van a entrar temas como el de la reforma impositiva, que está anunciada. Como título ya está dicho que va a venir. Yo no conozco los alcances, pero en las descripciones que se han hecho se habla siempre de una reforma impositiva progresiva. Es decir, que debería estar apuntando, esa palabra progresiva está siempre al lado de reforma tributaria, por lo tanto debería estar apuntando a la progresividad, y la progresividad se aplica esencialmente sobre las rentas y sobre los patrimonios, es elemental que así sea. Así que no le puedo dar detalles porque no conozco el proyecto. Yo lo que expreso son mis visiones. Yo creo que habría que trabajar en impuestos progresivos donde los mínimos no imponibles dejen afuera a todo lo que deben quedar afuera. Cuando uno habla de impuestos a la propiedad, deben haber mínimos no imponibles que no afecten la casa de nadie, el auto de nadie, para que no entremos en terrorismos innecesarios. Estamos hablando de patrimonios, de grandes patrimonios. Hoy leía una noticia global que acabamos de batir otro récord. Ya tenemos 100.000 millonarios.
Es decir, ya hay 5 personas en el mundo que han pasado hoy, se agregó el quinto, ayer será, porque hoy está la noticia, los 100.000 millones de patrimonio personal de dólares. Bueno, esa concentración de la riqueza que se da a nivel global nos plantea un mundo que yo defino como una contradicción fundamental de que es el mundo más rico de la historia convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. Por lo tanto, la discusión de fondo pasa por la distribución. La discusión de fondo es cómo se distribuye. No se puede seguir aceptando que se puede acumular riqueza sin límite, porque es inmoral que haya esas expresiones exorbitantes de riqueza de gente que es 1.000 millonaria, 10.000 millonaria, 100.000 millonaria, y por el otro lado leamos que este año va a aumentar en América Latina 40 millones de pobres más. Eso no se resuelve, la naturaleza no lo va a resolver, lo tienen que resolver políticas públicas. Y esas políticas públicas son regulaciones. Son estas que yo les leí que plantea el documento de la CEPAL. Es decir, acá está clarísimo, otra vez, eliminar espacios de evasión y elusión tributaria que alcanzan al 6,1 del PBI. Miren qué reforma tributaria sería poder evitar que se siga triangulando con las exportaciones, por ejemplo, que todos sabemos que sucede, ¿no es cierto? Qué extraordinario sería que los países del G20 resolvieran definitivamente el problema de las guaridas fiscales, de manera que los evasores no tuvieran dónde esconderlas. Son los grandes temas que la humanidad tiene por delante y que va a tener que resolver. Algunos están en el ámbito nuestro y otros son de tal magnitud que requieren de soluciones globales, pero son cosas que se están discutiendo en el mundo entero. Hoy, en Europa, por ejemplo, la discusión sobre las tecnológicas que facturan todo desde los lugares de menor tributación está en el centro de la escena. Es un tema gravísimo que toda Europa está discutiendo, incluso el actual presidente de Estados Unidos ha amenazado con sanciones a Europa si se aplicaba algún tipo de medida para cobrarles impuestos a estas compañías. Heller, hablando de lo nuestro, el ministro Guzmán dijo el IFE no estamos en condiciones de poder seguir, pero sí debe haber otras herramientas para poder acompañar a esas familias. Si no hay IFE. Yo soy legislador, no integro el Poder Ejecutivo. Lo sé, lo tengo, pero debe estar informado. No, más que yo. Porque yo entiendo, a ver, es muy difícil pedirle al gobierno que achique el déficit fiscal y aumente el gasto. Hay una cosa, y al mismo tiempo no aumente la recaudación impositiva. Entonces, los mismos que reclaman por ejemplo, que de golpe se han vuelto defensores de los pobres, porque yo escucho, por ejemplo, hoy en el debate a la gente de Juntos por el Cambio defender a los jubilados, cuando uno podría mostrar hasta aburrirse. Yo tengo acá una serie de notas. Miren, dice el Cronista Comercial, 22 de diciembre del 2018. Este año los jubilados perdieron 12,9 en diciembre respecto de diciembre del año pasado. Para el año que viene, para el 2019, el rezago en 6 meses en la actualización de la fórmula de movilidad generará que las jubilaciones sigan perdiendo en el primer semestre. Se cita un cálculo del IARAF que decía que recién en diciembre del 2019 las jubilaciones podrían crecer 12,3 si la inflación del 2019 fuera del 23, o el 9,3 si la inflación del 2019 fuera del 30. La inflación del 2019 fue del 53,8, así que imagínense cómo le fue a las jubilaciones. Esa misma gente que gobernó hasta hace unos meses, ahora habla de los jubilados como si hubieran llegado en una nave espacial y se encontraran de pronto con un escenario del que no tienen ninguna responsabilidad. Y reclaman por una fórmula que ha sido devastadora para la situación de los jubilados. Y lo que están queriendo ahora, fíjense, como se aplicaba con 6 meses de atraso y hubo un 53,8% en el año 2019,
están diciendo habría que aplicar ese ajuste. Lo que pasa es que eso era un descontrol absoluto, vuela todo por los aires, porque si la dinámica inflacionaria nos lleva a la rastra así, y si además no se tiene en cuenta que el país cambió e inició otra política, y que esa política incluye, por ejemplo, tarifas congeladas durante un año, remedios congelados durante un año y 170 remedios gratuitos, los créditos de la ANSES, todo el mundo endeudado con la ANSES, congeladas las cuotas y ahora le condonaron los intereses, los bonos que se dieron de suma fija para atender la situación de las jubilaciones más bajas y todo el conjunto de cuestiones, el análisis se tiene que hacer completo, ¿no? Porque si no es un análisis falso, que parte bueno, pero de inevitablemente falso, entonces ahora el ajuste hay que hacerlo, entonces IFE, las tarifas que están congeladas se van a descongelar, o sea, inevitablemente 2 más 2, 4. ¿Qué va a hacer? Claro, y hay que buscar instrumentos. Claro. Y hay que buscar instrumentos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, opinión mía, Carlos Heller, el IFE y todo eso son instrumentos para una etapa intermedia. La Argentina no puede vivir del IFE. Nosotros necesitamos trabajo. Nosotros necesitamos crear trabajo bueno, trabajo regulado, trabajo con inclusión, con leyes sociales. Para eso tenemos que desarrollar el mercado interno. Es un círculo virtuoso. La Argentina tiene una, yo diría, ventaja que es producto de una desventaja, que es la enorme ociosidad que tiene su aparato productivo, producto de la recesión en la que nos metieron las políticas anteriores. Cuando usted tiene medio aparato productivo ocioso, usted tiene la posibilidad de lograr un arranque productivo sin necesidad previa de inversión. Es decir, puede arrancar porque tiene la capacidad ociosa. Y si arranca vía incentivación de la demanda, y eso significa mejorar el salario de la gente, esa incentivación de la demanda hará que esos empresarios tomen nueva gente y ocupen capacidad instalada ociosa. Y eso es un círculo virtuoso que hasta un punto funciona. Hay un punto que cuando se va acercando a la utilización plena, si no tiene ampliación de la inversión productiva, se le generan otros problemas y otros fenómenos. Pero estamos muy lejos de eso y tenemos un importante camino para recorrer donde se puede crear mucho empleo bueno, empleo con cobertura social, empleo de calidad, que a la vez va a enriquecer lo que estábamos hablando de la fórmula jubilatoria. Es decir, que tenemos por delante toda la posibilidad de iniciar un proceso virtuoso, no exento de dificultades, porque estamos en un mundo lleno de complejidades, porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia, tenemos las mejores expectativas, tenemos todas las expectativas que nos están generando las noticias sobre las vacunas, pero todas tienen un grado de indefinición que nos obligan a pensar que va a tener que irse ajustando todo eso sobre la marcha de acuerdo a cómo vayan siendo los acontecimientos. Hay acontecimientos que nos ayudan. La soja $420 no estaba previsto en el presupuesto. Hay un ingreso fiscal mayor producto de un hecho externo. Pero se pueden producir otros inversos que generen justamente situaciones contrarias. Por eso el análisis siempre es mucho más complejo. Está muy bien, está muy bien. Gracias, diputado Heller, por su tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes por darme este tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Gracias, hasta cualquier momento. Círculo virtuoso, totalmente. Claudio. Sí. Y una serie de argumentos planteados uno atrás del otro. Hemos sido testigos de esos argumentos durante todo el proceso de la discusión de la Comisión de Presupuestos. Pero bien Heller, equipado con los cuadritos para argumentar sus posiciones. Da gusto tener un presidente. La presencia del fondo en Argentina hoy, te están diciendo, bueno, ¿cómo cierran los números? ¿Ajusten? Bueno, el ajuste es inevitable. Precisamente, lo terminó aceptando porque el ajuste lo necesita. Es que no hay negación. Es que a mí me parece que no hay negación del ajuste en el medio de la negociación con el fondo, más en donde viene un proceso de renegociación de la deuda. Lo que sí ha planteado las autoridades del gobierno y también el oficialismo es la prioridad de poder contar con el presupuesto
cuando arranca esa negociación. Esta negociación va a arrancar ahora en este momento. Al mismo tiempo, con respecto a lo del IFE, si bien es cierto de que no hay certezas de que vaya a continuar el IFE, ya Guzmán ha planteado en distintas oportunidades que lo que no va a ser el IFE posiblemente sea equilibrado de otro modo, pero para poder generar empleo. Eso se da en un contexto en donde la insistencia de Heller con respecto al documento de hoy de la CEPAL me lleva a pensar de que posiblemente nos vamos a encontrar con un periodo de extraordinarias en donde posiblemente haya una combinación del debate vinculado al impuesto a las grandes fortunas que se va a disparar cuando finalmente el Ejecutivo envíe una reforma impositiva. Para vos lograr mayor empleo necesitas llevar adelante una reforma sí o sí es laboral. Lo que viene, uno de los temas que a mí me parece que ese es uno de los reclamos que sostienen distintos sectores empresarios que han tenido eco dentro de la Cámara. Ahora la pregunta es cómo se articula ese debate en el medio de la conversación pública, porque si no empezamos en la discusión de si es primero el huevo o la gallina, y en ese contexto entiendo que no alcanzamos a preguntarle cuál es el nivel de capacidad ociosa en este momento, pero es cierto que uno de los temas... ¿Las empresas? Sí, no, por eso. Más. Pasa que en los últimos, ahora, hace un mes, si querés, empezó a haber demanda, entonces, listo, empezaron las máquinas a funcionar. Pero no es así, funciona la máquina. No tienen insumos para que las máquinas funcionen. Está totalmente atravesado. Y déjame que termine. Y no tienen personal porque aún necesitando no contratan. Totalmente. Eso es algo que se niegan a discutirlo y no entiendo por qué. Aún necesitando, el empresario chiquito, no te estoy hablando del grande, no contratan. ¿Por qué? Y bueno, escucharlos. Hay que escucharlos, decir a uno, a Juan, a Pedro, a María, a todos los que vos quieras. Entonces, y el positivo, obviamente. Obviamente, la presión es que volvemos al principio, el pie sobre la cabeza. Volvemos al principio del huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque yo entiendo que sobrevuela tanto en oficialismo como oposición que el hecho de que se vaya reduciendo esa capacidad ociosa implica que el año próximo sobrevuela en los dos bloques mayoritarios del Congreso la idea del rebote económico a partir del año que viene. Pero ¿sabes por qué? La pregunta es, para cerrar la idea. Pero para cerrar la idea me parece que en ese contexto, por fuera de las hipótesis con respecto a la aplicación de la vacuna o no, hay un tema claramente de carácter fiscal que está totalmente vinculado a lo que está discutiendo el oficialismo con la oposición en este momento. Y me parece que interpreto a partir de lo que comparte Heller con nosotros que posiblemente esas variables se pongan en juego durante este verano. El otro día con la información de Pfizer, inmediatamente Bloomberg, los mercados reaccionaron, porque significa que la sociedad en el mundo va a comenzar a la nueva normalidad, si querés, empieza a funcionar, empieza a consumir, eso genera nueva actividad. Prepárate para eso también. Se te caen las tecnológicas porque no necesitas tanto Zoom y tanta virtualidad. Se cayó simultáneamente. Entonces, pero fueron 24 horas, ¿no? Sí, por eso, pero digo, está todo muy dinámico. Vamos a ver. Cuidado que te estás manchando con la virome. Se te está rompiendo ahí, guarda que se te va a manchar. Gracias. Lo tengo al diputado Cacas en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Ahí está. Buenas noches, Eduardo. Un gusto saludarte a vos y a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Alejandro. Bueno, acá estamos eufóricos porque uno tiene el optimismo, no hay que perderlo nunca. Ojalá todo esto se revierta en algún momento, ¿no? Sí, lo estaba escuchando a Heller y la verdad que nosotros tenemos otra visión. Primero porque salieron los datos de octubre de la inflación, que es el 3,8%, la más alta en el año. Se está acelerando la inflación hacia el final del año. Él mismo reconoció que van a ajustar las tarifas y eso va a provocar un incremento en los precios hacia el 2021. Y reconoció que el ajuste lo han decidido hacer sobre los jubilados. Es decir, ya decidieron ajustar sobre los jubilados en el 2020, cuando él dice la inflación del 2019 no la pagamos. Suspendieron la ley de movilidad, eso implicaba un ahorro de 72.000 millones de pesos hasta hoy para el Estado y los jubilados han perdido entre 1.000 y 18.000 pesos por mes por beneficio. Dijeron que iban a proteger a los más vulnerables, pero hoy los que cobran la mínima cobran 1.000 pesos menos de lo que le tocaría cobrar por ley y los que cobran el haber máximo del régimen general cobran 18.000 pesos menos de lo que les tocaría cobrar por ley. Y suspenden la inflación dentro de la fórmula de movilidad por la simple decisión de que quieren ajustar en términos reales. Ya cuando tratamos el presupuesto,
Allí la actualización que prevén para las jubilaciones está por debajo de la inflación promedio que estima el propio Ministerio de Economía y está 16 puntos por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Confirmó, por ende, la Oficina de Presupuesto del Congreso que va a haber un ajuste en términos reales de las jubilaciones. Y esa es la realidad que hay detrás de todo el discurso que hacen, que hoy discutimos en la Comisión Bicameral de Movilidad Previsional, en la que después de 16 reuniones que tuvimos con los expositores, economistas, los expertos, los juristas, jueces, todos discutiendo una nueva fórmula de movilidad previsional, y ellos el lunes a las 11 de la noche, en la víspera de la visita del Fondo Monetario Internacional, comunican unilateralmente una nueva fórmula para mostrar que habían hecho los deberes en ajustar el presupuesto. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo hoy con la jubilación. El hecho de la desaparición del IFE, esto lo confirmó el ministro de Economía, ¿es también un ajuste o no? Sí, por supuesto, porque eso en algún momento lo habíamos discutido y hasta nos habíamos puesto de acuerdo. Yo fui el primer diputado que presentó el proyecto de ingreso básico universal de emergencia el 15 o 20 de marzo. Después hablamos con Economía, se implementó el IFE, salieron los documentos de la CEPAL y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que le gusta a Heller citar. Allí marcaba la idea de establecer un ingreso de emergencia para ayudar a los más vulnerables. Llegamos a discutir con el gobierno la posibilidad de implementar un ingreso básico universal de manera permanente y ahora abruptamente cortan el IFE. Guzmán dice que no va a haber IFE 4 y desmantelan todos los esquemas de protección social para el 2021. Es decir, los principales programas de la pandemia, que son el IFE y el ATP, han reconocido que se corten y declaran la pandemia terminada el 31 de diciembre, lo cual nos parece que es poco realista además, porque viendo las situaciones de rebrote que hay en otros países, viendo que Argentina no ha logrado dominar la cuestión sanitaria tampoco, creemos que no va a ser posible prescindir de todos los esquemas de protección social hacia el año 2021. Diputado, también ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le decía, también se habla de una reforma tributaria y que eso vaya complementado con el aporte solidario. ¿Ven la posibilidad de que se pueda debatir, que el Ejecutivo, si es que el Ejecutivo lo ingresa, no, antes de fin de año? ¿Creen que está el escenario para eso? Sí, yo sé que las tres leyes importantes para ellos son el presupuesto, que bueno, ahora ha habido alguna dificultad con las planillas y tendrá que volver a diputados. La otra es la de la movilidad, que están muy claramente planteadas las posturas. Y la tercera es la de reforma tributaria, que aún no han terminado el proyecto. Si es una reforma tributaria que le va a dar más progresividad al sistema, a mí me parece que vale la pena discutirla, pero hay que ver en eso el texto y cómo se aborda. También es importante que sean cautos en las previsiones que hacen. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la recaudación para el 2021 es 395.000 millones de pesos inferior a la que prevé Economía. Esto es más de lo que prevén recaudar por todo el impuesto a la riqueza por todo el año 2021. Estimó 6% menos en aportes y contribuciones de la seguridad social, el mismo porcentaje menor o de disminución en ganancias, en IVA neto de reintegros. Entonces me parece que en eso tenemos que ser muy serios y muy cautos en cómo estimamos los recursos al efecto de ver de que podamos financiar correctamente al Estado. Pensemos que este año vamos a cerrar con un déficit fiscal histórico, arriba de 8 puntos del PBI, y que va a continuar en un alto nivel de déficit para el año 2021, y eso, por supuesto, significa después o mayor emisión o mayor endeudamiento con los problemas que sabemos que eso acarrea. Diputado Cacase, ¿cómo le va? Mardones lo saluda. He tenido la oportunidad de poder seguir cuáles han sido los debates que usted ha mantenido con el diputado Heller y también su colega Pastori. Sin embargo, quería preguntarle con respecto a la caracterización... Nos divertimos con los dos discutiendo. Son debates muy interesantes y con muchos argumentos. Lo que sí, en ese intercambio surge algo que quiero preguntarle y tiene que ver con la caracterización política de la crisis y las crisis anteriores. Teniendo en cuenta la preocupación que genera para todos nosotros el bolsillo y el cuidado del bolsillo de los jubilados. ¿Cómo compara usted este debate con el impacto que tuvo la situación económica de los 4 años del presidente Mauricio Macri en la situación de los jubilados? Se lo pregunta un diputado del radicalismo del interior joven
que precisamente ha planteado distintas posiciones al respecto, pero quería que compartiera con nosotros un poco esta perspectiva, teniendo en cuenta que se está debatiendo y se viene a debatir un tema tan importante para los argentinos como el bolsillo de los jubilados. Sí, te entiendo la pregunta y yo creo que es importante que en el Parlamento discutamos las cosas en función de las evidencias, en función de los datos concretos que tenemos. No podemos hacer la evaluación de las políticas como buenas y malas según quien las proponga, según si las hizo Cristina, según si las hizo Macri. Por ejemplo, en el tema jubilatorio me parece que nosotros hemos tenido un enorme avance en términos de cobertura. Primero con la moratoria que hubo durante el kirchnerismo, después con la pensión universal del adulto mayor que hubo durante la administración de Macri, pero por supuesto eso pone presiones sobre el financiamiento. La reforma que hizo Macri de las jubilaciones buscó preservar el poder adquisitivo a través de la variable de inflación. Pasa que hubo primero problemas con el empalme, que perjudicó, y después tuvimos inflación creciente, entonces nunca se llegaba a compensar la inflación. Ahora, el presidente actual, Fernández, dijo que perjudicaba terriblemente a los jubilados y que eso él iba a revertirlo y aumentarle a los jubilados, y cuando llegó suspendió la ley de movilidad jubilatoria y ajustó concretamente a los jubilados. Entonces en eso veo como cierta postura hipócrita. Primero dijo que era terrible, ahora dice que es impagable. Impagable significa que no quiere poner un recurso para pagarlo, no que sea malo para los jubilados. En el tema del endeudamiento, cuando discutimos el tema deuda, también tiene demasiada carga ideológica. Evidentemente, Macri heredó un déficit muy fuerte de 7 puntos del PBI, lo buscó ir financiando y se endeudó en dólares con los problemas que tiene el endeudamiento en moneda extranjera para nuestro país, más porque después devaluamos y termina incrementándose el peso de la deuda. Y entonces ahora se ha hecho también una épica de la cuestión del desendeudamiento, pero resulta que, para ponerlo en números, por ejemplo, celebramos el acuerdo de reestructuración con los acreedores de ley extranjera porque reestructuramos 42.000 millones de dólares y resulta que solo en el año 2020 estamos generando un déficit de 42.000 millones de dólares. Es decir, decimos resolver un problema que lo volvemos a crear, y además del que hemos salido sin generar ningún tipo de confianza hacia los inversores. Fíjense que en la región tenemos países como el caso de Perú, que aún con un conflicto político enorme, que han hasta destituido al presidente, pide prestado al 2% anual en dólares, y nosotros estamos tomando deuda hoy a 15% en dólares. Entonces, acá me parece que hay que dejar de echar culpas, que si Macri, que si Cristina, que si lo que propuso uno o el otro es bueno según el partido que pertenezco. Y tenemos que ponernos a abordar en serio los problemas estructurales que la Argentina tiene. Hace prácticamente 2 décadas que estamos en inflación en 2 dígitos. En los últimos 60 años, 57 hemos tenido déficit fiscal, a excepción de 3 periodos en los que gobernaba Néstor Kirchner. Arrastramos un problema de falta de estabilidad, de falta de una moneda confiable, de una política fiscal profundamente procíclica que hace que Argentina sea el país del mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años. Y veo que tenemos discusiones que en el país, en el mundo ya no se dan. Por ejemplo, esto de que si nos abrimos más o menos. Argentina es hoy una de las economías más cerradas del mundo. Y las economías que crecen son abiertas y son integradas con el mundo. Entonces, hasta que no tengamos, creo, un debate serio sobre nuestra política monetaria, fiscal y comercial para hacer reformas estructurales en la Argentina, más allá de la coyuntura de cada presidente, la verdad que no vamos a salir de la situación. Yo le agregaría ahí, diputado Cacase, la reforma laboral, ¿no? Es un tema que nadie lo quiere tocar, pero el sector privado lo tiene sobre la mesa, sobre el escritorio todo el tiempo. Coincido, porque además tiene que ver con un tema de competitividad. Nosotros cuando buscamos exportar, decimos que queremos exportar, pero después tenemos una política de sesgo anti-exportador. Cargamos con retenciones a los que exportan, con barreras arancelarias, pararancelarias, y también les hacemos exportar los impuestos, exportar las regulaciones laborales, todo el costo argentino, los problemas de infraestructura, y desde luego en esas condiciones nunca están bien para competir en el mundo. Esta realidad de una evasión impositiva de un porcentaje bien elevado, supera el 50% de evasiones, o sea, economía marginal, economía negra,
En definitiva, está generando este círculo vicioso, no virtuoso, y en crecimiento. No solo presionás a los pocos que pagan, sino que dejás a aquellos que no pagan ni piensan pagar, ya dicen que no pueden. Bueno, ¿qué hacemos? Claro, nosotros tenemos un sistema impositivo que tiene una presión tributaria nominal alta, que después la efectiva real es más baja en función del nivel de evasión que hay. Tenemos un problema de simplificación y administración del sistema tributario, 161 impuestos a nivel general, 41 a nivel federal. Tenemos un problema de la regresividad de nuestro sistema. Los países a los que nos queremos parecer, los de Europa Occidental, Estados Unidos o de Norteamérica, todos tienen estructuras donde priman los impuestos al ingreso y al patrimonio y los impuestos al consumo son mucho más bajos. Acá hacemos al revés, el impuesto principal es el IVA y eso hace que tenga un carácter regresivo el sistema al punto de que si uno ve el ingreso de mercado es tan desigual Alemania como Argentina, pero la diferencia es que después Alemania con su política tributaria reduce su desigualdad a la mitad, mientras que Argentina queda casi en el mismo lugar del coeficiente Gini. Está claro. Entonces tenemos que revisar eso, simplificar el sistema, hacerlo más progresivo, mejorar su incidencia distributiva, remover todos los tributos que son distorsivos y que perjudican la producción. Por eso digo, es parte de la reforma. Es parte de la reforma. Gracias, diputado Cacase, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. En algo coinciden, ¿viste? El tema del IVA que nivela todo, sí, aún el que menos tiene termina. Totalmente. O sea que cuando se discute el IVA, me parece que se van a poner de acuerdo. Algo parece que viene por ahí. Se van a poner de acuerdo. Bueno, quiero, antes de culminar el programa, mostrarles el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo reunido hoy en el Salón de Honor con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, allí en el salón. El presidente, lo vemos, a ver, Suntay, vamos. Primero agradecerle al presidente de la Cámara que me haya recibido. Visitó la provincia hace algún tiempo, tuvimos una agenda de trabajo allá importante y ahí quedamos en que en algún momento lo iba a visitar. Y qué mejor que hacerlo ahora, en la previa al tratamiento de la aprobación de las capitales alternativas para el interior es muy importante, porque la verdad que lo que estamos haciendo con Caucete es designar una capital del interior en el interior, y eso es sumamente relevante. San Juan Capital concentra o nuclea un sector importante de la población sanjuanina, pero el ingreso más nutrido de quienes visitan a la provincia de San Juan se hace por el departamento de Caucete. Además lo gobierna una intendenta que ha sido elegida en el año 2019 y sería un honor que eso pudiera salir. Así que le agradecí mucho esta oportunidad. Y después lo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, he venido planteando, lo expresé en un tuit, que sería importante, mirando el escenario que está teniendo Europa con este rebrote, que nosotros podemos llegar a tenerlo, esperemos que no, pero tenemos que preverlo para nuestro próximo invierno, y eso sería concomitante al inicio de la campaña previa a las primarias abiertas. Yo creo que por única vez suspenderlas sería muy atinado para evitar el riesgo sanitario, también para proteger los fondos por única vez, teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia que ha impactado directamente en la sanidad, pero también en la economía del país. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, Claudio. Un placer. Lavate esa mano, por favor. Chau, gracias. Eduardo, nos vemos. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Chau, chau. Chau, hasta luego.